Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa y el día de hoy, 3 de febrero, pues vamos a meditar la palabra del Señor. De veras están maravillosas las lecturas, espero que a ustedes también les guste. La primera lectura está tomada de la carta a los Hebreos y dice lo siguiente: Hermanos, todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos diciéndoles: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Esfuércense por estar en paz con todos y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 102 respondemos: El Señor es bueno, el Señor nos ama. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama, pues bien sabe Él de lo que estamos hechos y de que somos barro, no se olvida. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El amor del Señor a quien lo teme es un amor eterno, y es entre aquellos que cumplen con su alianza, pasa de hijos a nietos su justicia. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Y del Evangelio según San Marcos escuchamos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: Todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Pues bueno, lecturas interesantes. Yo cuando las estaba leyendo, se me hizo pues interesante para meditar el día de hoy también. Siempre la palabra de Dios es interesante, ¿verdad? Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que siempre cuando escuchamos la palabra de Dios no podemos dejar de sentirnos interpelados por ella, ¿verdad? Y yo creo que el que realmente no se siente interpelado por la palabra de Dios, pues yo creo que ya anda muy mal, ¿verdad? Porque siempre tendremos que tomar un partido cuando escuchamos la palabra de Dios. No podemos permanecer indiferente. Acuérdense que a los tibios Dios los vomita de su boca, o fríos o calientes, o sí o no. Y bueno, entonces hoy escuchamos estas lecturas y pues bueno, está el tema, en primera lectura, el tema del amor que Dios nos tiene y cómo ese amor es, por supuesto, de un padre para con sus hijos. Y así como nosotros tenemos este reflejo de que en la medida que nuestros padres nos aman, nos corrigen cuando nosotros estamos mal. Yo no sé, me llama mucha atención porque hay una pregunta que, si se fijaron, cuando estaban escuchando, dice la lectura, dice: ¿y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Pues yo me quedé pensando, en estos días, en la actualidad, yo creo que hay muchos padres que no quieren corregir a sus hijos y eso tendrían que tener una reflexión profunda porque verdaderamente cuando nosotros amamos a las personas, las corregimos porque deseamos que sean mejores personas, porque deseamos que corrijan sus situaciones en las cuales se están equivocando o las cuales deben de mejorar. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la caridad, con el amor. Por eso es muy claro cuando dice que el Señor nos ama y que el Señor por eso nos corrige, porque nos ama.
O sea, no se puede corregir a las personas si no se les ama. Siempre les he explicado yo esto, que cuando tú vas a hacer una observación sobre alguna persona, lo primero que te tienes que preguntar es si amas a esa persona, si realmente deseas lo mejor para esa persona o solamente es un impulso por quererte sentir superior y decirle al otro lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque en ese caso, yo creo que como decía San Francisco de Sales, es mejor callar, ¿verdad? Y orar por esa persona. O sea, si realmente tú dices, bueno, realmente yo lo que quiero es ponerle, como decimos aquí en Monterrey, ponerle gorro a la persona, o sea, estarlo molestando, ¿verdad? Y no realmente me inspira el amor para hacerle una corrección fraterna, pues mejor callarme y orar por esa persona para que encuentre la luz, ¿verdad? Si es que yo considero que no está en la luz. Pero habitualmente cuando tú amas a una persona, la corriges. Entonces está este tema del amor y la corrección. Y qué tanto nosotros nos dejamos corregir por Dios, ¿verdad? Sé que a veces pues es más duro lo tupido, ¿verdad? Porque a veces sentimos que, pues, ay Diosito, ¿cómo tanto que me corriges? Bueno, Dios corrige en la medida en que nos ama. Entonces, si nos ha corregido mucho es que Dios nos ama mucho y desea lo mejor para nosotros. Y la respuesta que nosotros demos a ese amor, pues es lo que realmente va a hacer la diferencia. Entonces, si tú has sentido que Dios te ha corregido en tu vida, pues ¿qué tanta respuesta le estás dando tú a esa corrección? O sea, ¿te estás esforzando por ser mejor o de qué te están sirviendo las correcciones? Y en lugar de estarnos quejando tanto porque a veces no nos va tan bien como queríamos, pues veamos el reflejo de Jesús. Jesús tuvo que aprender, ¿verdad? Y Jesús tuvo que hacer lo que el Padre le decía. Y como dice, Jesús aprendió, siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, ¿verdad? Entonces, si queremos un ejemplo de obediencia y de sufrimiento, pues veamos a Cristo, ¿verdad? Sí. Entonces Dios fue ayudando a Jesús a que entendiera cuál era su misión y a veces yo creo que Jesús también se sintió como que pues no le gustaba tanto. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ahí va esta parte, ¿verdad? Y luego en el Evangelio, si se fijaron, pues tenemos esta lectura que yo creo que es muy fácil. Por ahí leía y me gustó mucho esta frase que dice, si no hay fe, no hay milagros, ¿verdad? Se me hizo súper sencillo de entender. Si no hay fe, no hay milagros. Aun cuando Jesús quisiera hacer el milagro, si no hay fe, no hay milagros. Acuérdense que hay varias frases que Jesús hace. Hágase según tu fe, ¿verdad? O tu fe te ha salvado. Entonces siempre tiene una relación en la vida, los milagros que Dios hace en nosotros por la fe que tenemos. Y por ahí también leía, se me hizo muy, muy fuerte lo que leía, de que decir, nosotros a veces tenemos una vida mediocre porque nuestra fe es mediocre. Tenemos una vida así como que no caminas en ningún lado porque nuestra fe así es, no camina para ningún lado. Las personas que no tienen fe o las que tienen una fe mal entendida, por eso sus vidas pues no tienen mayor significado, ¿verdad? Cuando tú realmente tienes fe y cuando tú vas caminando en esta vida con fe, como un hombre o una mujer de fe, la vida te va sorprendiendo y te vas llenando de milagros, milagros expresados en cosas que nosotros te pensábamos que no íbamos a lograr y sin embargo se lograron. Entonces, yo creo que es muy interesante este tema, ¿no? No hay fe, no hay milagros. Así que lo que yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer es comenzar a pedir al Señor que alimente nuestra fe. Acuérdense, la fe es algo que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a que crezca, ¿verdad? Señor, sí creo, pero aumenta mi fe. Entonces, hoy sería muy buen momento para reflexionar cómo anda mi fe y si realmente mi fe refleja las acciones que yo estoy haciendo y si las acciones que yo estoy haciendo también reflejan, pues, cómo tengo yo mi fe, de qué estoy hecho. Que el Señor te bendiga, cuídate mucho y te doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho. Chao.